esta madrugada, mientras todos estábamos durmiendo, Trump invadió Venezuela, hizo una operación para secuestrar o capturar, ya vamos a ver, a Nicolás Maduro y a su esposa, y posteriormente dar una rueda de prensa que rompe un poco todas las declaraciones de estos cipayos de la prensa, influencers, políticos de derecha, que decían que Maduro iba a ser derrotado, que el régimen se iba a terminar, libertad y democracia para Venezuela. Esto no es lo que va a pasar, así que vamos a analizarla en este momento. Late last night, Anoche, and early today, at my direction, the United States Armed Forces, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en esta operación militar en la capital de Venezuela, con un poder avasallador de los Estados Unidos, y eso es algo que nunca había visto anteriormente desde la Segunda Guerra Mundial. Es una fortaleza militar. Sacamos al dictador Nicolás Maduro y lo vamos a llevar a la justicia. Veamos cómo Trump se está presentando, cómo se está legitimando y cómo está legitimando un poco esa doctrina Monroe que quiso reencauchar en su mandato, diciendo la fuerza avasalladora de Estados Unidos. O sea, yo soy la gran potencia, yo soy el que puedo decir qué está bien y qué está mal en el mundo, porque tengo el poder militar, tengo la fuerza y además tengo la moral. Yo voy a sacar un dictador de Latinoamérica. Y esto ha sido algo que nos llama mucho la atención. Ha sido algo único en la historia de los Estados Unidos. Como el ataque a Soleimani y también en al-Baghdadi. También con respecto a cómo hemos sacado a todas las instalaciones que han sido ejecutadas, todas las instalaciones nucleares, y que lo que se ha logrado en Estados Unidos, lo que Estados Unidos ha logrado ha sido único y ha sido algo que realmente es destacable, donde nosotros podemos decir que se ha hecho un trabajo sin igual y se ha capturado a Maduro durante la noche. Hay que decir que esta parte es muy extraña. Es muy extraño que el poderío militar de Venezuela, que no es menor, es mucho mayor que el de Colombia y que seguramente el de muchos otros lugares de Latinoamérica, haya pasado que no hubo reacción frente a la captura de Maduro. Fue una captura silenciosa. Si bien hubo unas explosiones, pues eran como más para distraer un poco de lo que estaba pasando, y no vemos que hay una guerra como tal. Y además, más adelante vamos a ver cómo María Corina Machado, a quien le entregan el Nobel y a quien según eso es la líder indiscutible de la oposición, junto con Edmundo González, no es a quien se le entrega el poder o esa transición del poder, sino que es a la vicepresidencia del madurismo. Ojo con esto, deja esto mucho que pensar. Serían sus mismos aliados los que terminaron entregando a este totalitarista. ¿Qué piensan ustedes? Y las luces de Caracas se apagaron con cierta expertise que teníamos. Pusimos en oscuridad total a Caracas. Fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos van a enfrentar la justicia norteamericana. Maduro y Flores van a ser enjuiciados en el distrito de Nueva York acusados por narcoterrorismo contra los Estados Unidos y todos sus ciudadanos. Quisiera agradecer a todos y cada uno de los que trabajaron en este éxito que se logró en la noche
de poder llegar a este nivel, con un nivel de competencia único. Ojo con esto porque es importante entender cómo Nicolás Maduro es acusado no por sus crímenes, por ser un dictador, por ser un totalitarismo, por ser un totalitarista, por lo que usted se pueda imaginar, sino por cargos relacionados con las drogas, y eso puede tener un poco que ver con la narrativa que se está implementando, ya que esto que la gente llama el cartel de los soles no es algo muy comprobado, sino es pues cómo se desarrollan básicamente el poder de la droga en Venezuela. Y esto mismo va a ser acuñado a toda Latinoamérica. Esa doctrina Monroe que recogía América para los americanos y que ahorita es con la que Trump tiene como el objetivo de recuperar ese poder hegemónicamente y a Estados Unidos como potencia por encima inclusive de China, y volver como a apoderarse de todo el espacio geopolítico y sobre todo no permitir que China, por ejemplo, entre en el terreno latinoamericano, tiene que tener una bandera, así como cuando en Medio Oriente se saqueó todo el petróleo bajo la bandera del terrorismo, de las armas nucleares, pues aquí también tiene que haber una bandera, y esa bandera eminentemente va a ser la de la droga. Aunque Estados Unidos en este momento tiene grandes problemas con el fentanilo, sigue abanderándose en los problemas de la coca, y seguramente en ese problema se va a seguir montando para generar muchos golpes en América Latina. Trabajaron muy bien y no fue una vergüenza como lo que ha ocurrido en Afganistán o en otros lugares, en otros días, en otras épocas. Así que nosotros somos un país como nunca antes. Estamos trabajando en colaboración con los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Estamos en una muy buena posición. Y estamos en espera. Estamos en espera en esta posición. Estamos en capacidad de poder decir de que fueron deshabilitados, que fueron inmovilizados, y también ningún miembro de los Estados Unidos o equipos se perdieron. Muchas personas involucradas en esa lucha. No se perdió nada, ni siquiera un equipo, y nadie fue muerto. Así que Estados Unidos es el país más fuerte del planeta, con una capacidad y unas habilidades únicas. Tenemos los mejores equipos del mundo. No hay nadie que se pueda comparar a nosotros. Y como ustedes pueden ver, 97% de las drogas que llegan por mar fueron detenidas. Nosotros trabajamos. Tenemos la muerte de miles de personas por esas drogas, las drogas que estaban siendo llevadas a los Estados Unidos desde... Bueno, sigue Estados Unidos legitimándose como el que puede solucionar los problemas del mundo. No hay nadie como Estados Unidos, no hay potencia militar como Estados Unidos, no hay nadie a quien le salga tan bien los golpes como Estados Unidos. Estados Unidos ha mejorado sus golpes, según Donald Trump, frente a episodios como los que vimos en Irak en su momento, y hay que decir que nos está contando la mitad de la historia, pero nos está mostrando también cómo van a acontecer las cosas, porque seguramente si las cosas siguen así, Venezuela puede ser el próximo Irak. Otra cosa que nos está manifestando o se está legitimando en este discurso es esta postura hollywoodense de Estados Unidos. Estados Unidos es el héroe de la película, el que pelea solo contra todo el mundo para lograr justicia. Ahora todos sabemos la realidad de lo que ha pasado con las intervenciones de Estados Unidos alrededor del mundo. Irak, Irán, Afganistán, Siria, y bueno, ¿qué puede pasar con Venezuela? No creo que sea muy diferente. De Venezuela. Nosotros podemos hacer un trabajo adecuado.
Nosotros tuvimos esta situación por muchos años. Vamos a manejar el país hasta que se pueda llegar a una transición segura. Transición segura. Vamos a manejar el país hasta que se pueda llegar a una transición segura. ¿Qué estarán diciendo en este momento todos los cipayos que estaban súper felices con que invadieran Venezuela, que están pidiendo que invadan Colombia? Esa vamos a tomar el control del país significa vamos a tomar el control de los recursos hasta que estén todas nuestras empresas, hasta que hayamos obtenido todo el dinero que querramos obtener, hasta que hagamos contratos leoninos sobre los recursos y la infraestructura y luego nos vamos a ir. Lo que menos nos importa es la democracia. De eso se trata. Queremos paz. Queremos entregar justicia y paz a las personas de Venezuela. Muchos de los de Venezuela que viven en los Estados Unidos y que quieren regresar a su país, a su patria, no nos vamos a arriesgar a que cualquier otro tome el mando de Venezuela. Ya llevamos décadas de esto. No vamos a permitir que esto ocurra. No vamos a permitir que María Corina Machado tome el control de Venezuela, ni Edmundo González, porque sabemos que son títeres y sabemos que la oposición no ha funcionado. Por eso es la vicepresidenta la que se queda. Hay un gobierno de transición y ese gobierno de transición nos da a pensar en cuáles fueron los tratos que se hicieron con los recursos de Venezuela para que se quede el chavismo o el madurismo todavía en el poder en ese periodo de transición, a que no se quiere arriesgar Estados Unidos a soltar el control de los negocios sobre los recursos que puede haber en Venezuela, claramente. Estamos ahí ahora. Estamos ahí ahora. Quiero que lo entiendan. Y vamos a estar ahí hasta que se lleve a cabo una transición adecuada. Lo vamos a manejar hasta que haya una transición adecuada. Todos saben que el negocio del petróleo en Venezuela estaba ahí, no podían sacar nada por no tener capacidad. Y lo que vamos a hacer es que las compañías más grandes de petróleo de los Estados Unidos van a entrar, van a invertir muchísimo dinero, mejorar la infraestructura petrolera y van a empezar a ir generando dinero para el país. Así se manifiestan los modelos colonialistas. Una base del colonialismo es sembrar el relato, sembrar el discurso de que lo blanco o en este caso los gringos son los que saben, son los más inteligentes. No se ha explotado como se tiene que explotar el petróleo en Venezuela. No se han explotado los recursos. ¿Por qué? Porque no ha llegado Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, el que sí sabe gobernar, llegue con su infraestructura, llegue con sus ideas, llegue con sus empresas, entonces sí se van a aprovechar los recursos. Ojo, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, porque Estados Unidos sí sabe, es colono por naturaleza, sabe cómo se tiene que hacer las cosas y Latinoamérica tiene que arrodillarse porque no saben dirigir sus países, no saben dirigir sus gobiernos y necesitan a alguien que los dirija. Esa misma narrativa es la que históricamente dejó empobrecida no solo a Latinoamérica, sino por ejemplo a África. Habría que escuchar, por ejemplo, los discursos de este señor Ibrahim Traoré cuando dice que aunque Francia se fue de los países que tenía colonizados en África, pues lo que pasó fue que les dejó una gran deuda, es decir, para irse les dejó una deuda impagable que les impidió el desarrollo. Ese es el gran gobierno de los blancos, ese es el gran gobierno de los que saben gobernar, porque gobiernan para sus propios intereses y se han hecho ricos con los recursos de Latinoamérica y de África históricamente. Luego, una táctica de segunda etapa. Nosotros estamos preparados de pasar ahora a una segunda etapa.
Si es que lo tenemos que hacer, asumimos que una segunda etapa sería necesaria, o una primer ataque o segundo ataque, como quieran llamarlo. Etapa o ataque, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que pasa? Maduro no es toda la dictadura, Maduro no es todo el totalitarismo. Pensar que capturando a Maduro iba a llegar la paz, la democracia y la libertad a Venezuela y que todo se iba a volver un idilio, pues es una idea muy romántica de este asunto tan complejo. Lo que hay que hacer es desmontar ese totalitarismo. En Venezuela recordemos que nos queda Diosdado Cabello, queda la vicepresidente, queda el fiscal y además quedan montones de militares en cargos del Estado que seguramente no van a soltar esto tan fácil. Entonces, ¿qué está diciendo Estados Unidos? Que está preparado para iniciar una guerra en Venezuela. ¿Habrá resistencia? ¿Se volverá Venezuela un Vietnam? ¿Se volverán este resto de ataques que Trump quiere hacer sobre Latinoamérica un gran Vietnam? ¿Seguirá Colombia? Nos está anunciando que viene un plan por etapas para tomar el control y el poder sobre Latinoamérica. Vamos a tener una segunda ola y esa ola va a ser una ola más grande. Vamos a tener esta ola más grande. Quizás no. Esta asociación de Venezuela con los Estados Unidos es una asociación que queremos que siga adelante, que es lo que hemos podido lograr. Hemos hecho a las personas de Venezuela ricas, independientes y seguras. Y queremos que hemos hecho a las personas de Venezuela ricas, independientes y seguras. Claro, porque ellos son los que pueden hacerlo todo. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Que Venezuela necesita a Estados Unidos para volver a la democracia. ¿Cuántos años se va a demorar la transición? Lo que se demore el saqueo, básicamente. Mucha gente de Venezuela que vive en los Estados Unidos esté feliz. Ellos han sufrido muchísimo, han sufrido mucho y ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro, que ha sido el líder de una de las redes criminales más grandes y que ha llevado las drogas más letales a los Estados Unidos, va a ser imputado como líder del cartel, el cartel de los soles, que explotó a nuestra nación con este veneno y responsable de la muerte de un sinnúmero de norteamericanos. Ojo con esto, la narrativa de que los latinoamericanos llevamos la droga a Estados Unidos y que ellos tienen una guerra incesante contra las drogas sin desconocer que el mercado tiene dos vías, oferta y demanda. Siempre el enfoque de Estados Unidos hacia Latinoamérica, que Latinoamérica es la que ha puesto los muertos, que Latinoamérica es la que ha perdido recursos, que ha quedado endeudada hasta la coronilla por esta manera inequívoca, más bien de llevar por muchísimas décadas esta guerra contra las drogas y esta postura de Estados Unidos de nosotros somos las víctimas. Estados Unidos desconoce no solamente que ellos son consumidores, sino que también hay un mercado ahí y también hay islas de narcotráfico en Estados Unidos. Como anotaba Petro en un discurso, pues los grandes narcotraficantes no están muy bien acomodados en los países pobres de Latinoamérica, claramente. Miles de norteamericanos han muerto por ello. Maduro y su esposa van a enfrentar todo el rigor de la ley. En este momento están en una nave en camino a Nueva York, donde se tomarán las decisiones. Será en Nueva York, no sabemos si van a detenerse en Miami o en Florida. Tenemos las evidencias avasalladoras de sus crímenes, son claras, las he visto, tengo claridad de esto. Ha sido horrible y realmente sobrecogedor de que algo así haya ocurrido después de tantos años, de tanto tiempo.
que Maduro estuvo en el poder y que tenía esta campaña del terror, de violencia en contra de los Estados Unidos, su versión contra Venezuela, contra los Estados Unidos y toda la región, además de traficar grandes cantidades de droga. La destrucción humana, los países, en particular en los Estados Unidos, incluso todos los líderes del Tren de Aragua y de estas pandillas que han arrasado y que han atacado muchas zonas en los Estados Unidos. Fueron brutales y ahora ya no lo van a hacer. Ahora vamos a tener que felicitar a nuestros militares porque el trabajo que han hecho es un trabajo que se ha realizado en forma segura y eso fue hecho en una de las ciudades más inseguras del mundo. Así que en Washington nunca habíamos tenido estos ataques como los ataques que tuvimos hace un tiempo atrás. Es otro tipo de amenaza. Ciertamente, es otro tipo de amenaza, pero que él equipara con el terrorismo. Ahora entonces, seguramente va a decir que Maduro es el líder del Tren de Aragua. Pues no tiene ningún sentido. El Tren de Aragua sí es una banda criminal que no es lo mismo que un grupo terrorista, pero que por el fenómeno de la migración, pues ha ido a bastantes lugares. Ahora se le va a achacar a Maduro, que es el cabecilla del Tren de Aragua, que es el gran cabecilla de las drogas, y lo malo es que eso no solamente va a pasar con Maduro, no solamente se le va a divulgar esta narrativa sin pruebas y vamos a ver cómo se desarrolla ese juicio, sino que eso también va a recaer, por ejemplo, sobre Gustavo Petro y puede recaer sobre otros líderes que sean incómodos para Estados Unidos en Latinoamérica. Pero nosotros no habíamos tenido esto antes. 2 a la semana en Washington, asesinatos, ahora ya no va a ser así. Todo el mundo está feliz, todo el mundo puede salir a las calles a pasear con sus hijos, los restaurantes están abriendo, tenemos mayor seguridad y quisiera agradecer también a nuestros militares y a los organismos de seguridad de nuestro país que están llevando la seguridad a todas las ciudades del país. En Memphis, en Tennessee, el crimen bajó. Y ha bajado ya en un 77%. El gobernador de Luisiana me llamó y nos pidió ayuda. Esto es lo positivo. Luisiana, hemos respondido, hemos ido en ayuda y ha bajado el crimen. En Luisiana ya se pueden ver efectos. New Orleans también. Estuve ya hace unas 2 semanas y media. Hemos podido ayudar también en Chicago. El crimen ha bajado en Chicago. No pudimos trabajar con el gobernador, era un desastre. Y nos llaman cuando nos necesitan, esperemos que eso sea así. Lo mismo con Los Ángeles, donde salvamos a Los Ángeles. Con el jefe de la policía, que hizo una declaración que dijo que si el gobierno federal no hubiese entrado, hubiésemos perdido absolutamente todo. Justo después de los incendios hizo esta declaración. Así que esto es un dictador versus un tirano. Es una cosa muy chistosa y muy impresionante cómo Trump desarrolla una narrativa de superhombre sobre sí mismo, de Mesías sobre sí mismo, que es algo muy dañino en la política porque es lo que nos lleva a justamente no solamente tener dictaduras y totalitarismos, sino a que recaiga sobre un hombre el peso de la democracia, ¿no? Y que entonces le demos a un hombre la posibilidad de decidir por sobre la ciudadanía y también simplifiquemos absolutamente todos los problemas del mundo. Entonces, el Tren de Aragua, entonces acabemos con todos, desvivamos a todos, como dicen acá en YouTube. Capturado Maduro, entonces muerto el perro, se acabó la rabia. No porque hayan capturado a Maduro se van a acabar todas estas problemáticas mañana, todos van a ser un mundo feliz, se van a coger la mano. En Venezuela va a haber una transición pacífica y aquí no pasó nada.
No, es el inicio de algo mayor, de unas narrativas hegemónicas, pero también de la conservación de una estructura de poder de Estados Unidos sobre el resto de países del mundo, violando directamente la soberanía y la libre determinación de los pueblos. Siempre vamos a estar cuando nos necesiten. Vamos a regresar. Estamos haciendo un muy buen trabajo en las distintas ciudades. Estamos muy orgullosos, sobre todo el trabajo que se ha hecho en Washington, D.C., donde se ha convertido ya en una de las ciudades más seguras del país. Las pandillas, estos grupos que han violado, torturado y matado a norteamericanos que están en todas las ciudades del país, el Tren de Aragua, que fue enviado por Maduro para aterrorizar a nuestra gente, nos vamos a asegurar de que no vuelvan a estar a hacer sus fechorías en este país y que desaparezcan de acá. Salvar la vida de los americanos es la prioridad, que han sido atacados por esta organización terrorista venezolana. Vuelve a aparecer el término organización terrorista. Recuerden que los periodos en la historia donde ha aparecido el término terrorismo acuñando cualquier enemigo para crear un adversario ha sido también el tiempo de saqueo sobre muchos países, donde Estados Unidos se ha enriquecido con los recursos de esos países y bueno, no solo Estados Unidos, pues, sino las grandes potencias del mundo, tipo Francia para el caso africano también. Como también Jocelyn de Houston. Fue horrible lo que ocurrió con ella. La secuestraron, la atacaron y la mataron. Eso fue el Tren de Aragua. Y la dejaron bajo un puente. Un puente que ya no va a ser lo mismo para mucha gente. Y por mucho tiempo Maduro vació sus cárceles, mandó a toda esa gente a los Estados Unidos para robarle la vida a los estadounidenses. Las instituciones mentales las vació. Ojo con esto. Es muy importante esto porque dentro de ese discurso de la doctrina Monroe y dentro de ese discurso de cómo Estados Unidos es el que debe tomar el poder, es el colonizador, es el que sabe hacerlo bien, está satanizar la migración. Entonces, todos los migrantes que llegan a Estados Unidos llegan a dañar Estados Unidos, son lo peor, aunque el propio Trump venga de una familia migrante, pero satanizar la migración y generar un miedo frente a lo que son los migrantes, entonces es lo que le da poder a Estados Unidos. Va a ser uno de sus caballos de batalla para tomar estas decisiones arbitrarias sobre el destino de Latinoamérica. Y las prisiones las vació. Date 28 días y conviértete en la persona más poderosa de la sala. Seamos sinceros. Instituciones mentales también enviaron gente de las cárceles, de las instituciones mentales, traficantes de drogas, todo lo malo lo envió a los Estados Unidos y esto se acabó, ya no va a ser así. ¿Se acuerdan de ese episodio cuando empezaron a enviar mucha gente deportada de Estados Unidos y cuando se empezó a ver por qué los estaban enviando? Por ejemplo, para el caso de Colombia nos dimos cuenta que nadie ni siquiera tenía antecedentes ni tenía problemas con Estados Unidos, sino que simplemente había tomado el derecho de emigrar a un país para buscar mejores oportunidades. Pues eso no importa, nada de eso importa porque Trump siempre va a implementar esta narrativa. Los migrantes que llegan a Estados Unidos son lo peor de los países latinoamericanos. Junto con esto, los venezolanos han visto que estos activos de plataformas
también petroleras y instituciones. Sabíamos que ellos tenían una gran capacidad y que no podían manejarla. Teníamos también propiedades en Venezuela y que sabíamos que ellos tenían una capacidad muy grande que no podían manejarla. Estados Unidos es el que debe manejar los recursos de Latinoamérica. Fíjense cómo se va creando una legitimación y cómo voy creando un adversario que en este caso lo deslegitimo diciendo que es inferior. Es decir, Trump se legitima diciendo que él es el poderoso, el bueno, el moralmente correcto, el que sabe cómo gobernar, y deslegitima a Latinoamérica. Los latinoamericanos son gente inferior que no sabe cómo llevar a cabo los planes de desarrollo o cómo utilizar, digamos, de alguna manera los recursos con los que fue bendecida Latinoamérica. Fueron tomadas, son nuestras. Nosotros construimos la industria petrolera de Venezuela y el régimen socialista nos robó esas instalaciones petroleras. Y eso fue por la fuerza. Eso es uno de los robos más grandes que ha sufrido los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos no es la monja de la caridad que parece aquí. Estados Unidos en Latinoamérica e inclusive razones por las cuales algunos países en gobiernos de izquierdas decidieron nacionalizar el petróleo o renegociar los contratos, no solamente con las petroleras, sino con las empresas o mineras que explotaban carbón y otros recursos, es porque esos contratos eran leoninos, eran contratos excesivos donde básicamente estas empresas se llevaban los recursos, se llevaban absolutamente todas las ganancias, dejaban grandes daños ambientales y además había muchísimas comunidades sumidas en la pobreza. Entonces, este discurso hollywoodense de Trump es muy fácil de contrastar con la historia de Latinoamérica y con las razones de por qué se ha tenido que renegociar muchísimas de esas concesiones. De sus propiedades. Son infraestructuras petroleras masivas y esto es algo muy grande. Estados Unidos no va a permitir que poderes extranjeros roben a nuestra gente. Así que eso fue lo que hicieron y sobre todo en nuestro propio hemisferio. Venezuela también estaba siendo anfitrión de todos nuestros enemigos en la región y utilizando incluso armamento extranjero. Lo utilizaron anoche. Todo esto. Los carteles también lo utilizan. Todo esto va en contra. Y son más de 200 años en que se ha trabajado, desde las distintas doctrinas. Y nosotros hemos avanzado mucho más. La doctrina Monroe ha sido algo muy importante, pero no se puede olvidar. No se puede olvidar. También la dominancia del hemisferio occidental. Para concluir, entonces, han sido décadas de administración que ha sido negligente y que ha permitido el crecimiento de estas bandas. Estamos recuperando el poder en nuestra región. Estamos recuperando el poder en nuestra región. Ojo que eso es muy importante. Esto no se trata de Venezuela. No manosearon Venezuela, manosearon Latinoamérica y es la puerta de entrada a una injerencia mucho más profunda de Estados Unidos en toda la región. Ya no lo está anunciando aquí Donald Trump.
en nuestra región, nuestro hogar, que es muy distinta a lo que ha sido hasta ahora. Ahora tenemos una gran dominancia y vamos a volver. Todos están regresando. Tenemos la capacidad de poder proteger el comercio, los territorios, la seguridad nacional. Todo esto es núcleo, es base, es clave, tal como son los aranceles que han hecho nuestra región rica y también que ha hecho la seguridad lo más fuerte posible. Qué chistoso que dice, nosotros garantizamos el comercio, la seguridad que ha hecho nuestra región rica. La verdad es que ellos han garantizado los impuestos, el territorio, la seguridad y los recursos que ha hecho su país rico, porque han sido colonizadores desde antes de los tiempos de mi abuela. Estas son las leyes que determinan el poder global. Tenemos que asegurar nuestras fronteras. También tenemos que derrotar a los carteles, eliminar las amenazas externas y locales o domésticas, para poder defender a los Estados Unidos sin permitir a los terroristas y los criminales que actúen con impunidad en nuestro país. Hemos tenido un éxito en esta operación. También, ¿cómo se redefine el poder global? Ahí lo está diciendo Trump. Lo redefinimos desde nuestro poderío, desde que podamos protegernos nosotros, enriquecernos nosotros, asegurarnos nosotros y si ustedes se dan cuenta, pues esto no es contra Arabia Saudí, esto no es contra la Corea en dictadura, esto es contra Latinoamérica, que básicamente es su patio trasero. Y cuenta con cipayos que le colaboran en ese proceso. En lo que es la soberanía americana se ha preservado, la vida de los americanos se ha preservado. Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Siempre se van a tomar las acciones para que podamos mantener nuestra postura. Lo que ocurre con Maduro le puede ocurrir a otros si es que no están trabajando para sus propios pueblos y van en contra de ellos. Maduro ya se fue de Venezuela, la gente es libre nuevamente. Fue mucho tiempo, pero ya está libre la gente de Venezuela. Estados Unidos es un país más seguro ahora. Este día el país es un país más orgulloso porque esta horrible persona ya no está. Una terrible influencia. El hemisferio occidental ya es más seguro. Quiero agradecer a todos los que están acá, también a todo el equipo que está aquí. Katie y otros han sido fantásticos. Y he estado muy grato de ver todo el equipo cómo ha trabajado. Estados Unidos y el hemisferio es un lugar más seguro porque capturaron a Maduro. ¿Eso es cierto? No, no es un lugar más seguro. Hay todavía un régimen que desmontar, hay una injerencia, hay una violación del derecho internacional, pero además hay una incautación de los recursos de Venezuela para Estados Unidos mientras se hace esa transición. ¿Cuánto dinero le va a costar? ¿Cuántos recursos? ¿Cuánta democracia? ¿Cuánta guerra le va a costar a los venezolanos? Eso todavía no lo sabemos, pero los países de Medio Oriente nos pueden dar una luz sobre eso. Vietnam nos puede dar una luz sobre eso. Entonces, esto que se está desatando en este momento es el inicio de muchas cosas que van a venir para el hemisferio. Posteriormente, en las preguntas vemos cómo él dice sin ninguna prueba, ya este video está un poquito largo y por eso no lo voy a poner, pero dice sin ninguna prueba que Gustavo Petro, que uno puede ser petrista o no, pero está diciendo que Gustavo Petro tiene unas fábricas de cocaína, lo cual
Todos sabemos que no es cierto. Gustavo Petro no solamente ha sido denunciante del narcotráfico frente a muchas organizaciones de derecha que al final sí han sido vinculados con el narcotráfico. Además de eso, ha sido denunciante del paramilitarismo y en su gobierno se han incautado un montón de toneladas. Simplemente es un tipo que tiene otro perfil, que tiene otra visión de cómo debería llevarse una política contra las drogas en el mundo, y tiene razón en tenerla porque nosotros somos los que hemos pagado los platos rotos de esa política que no ha servido para absolutamente nada. Entonces, vemos cómo se empieza a desarrollar ese pensamiento para reforzar la estructura hegemónica de que América, o Latinoamérica más bien, va a ser para los americanos. Vamos a volvernos una colonia de Trump si no reaccionamos, si no rebatimos estos discursos, si no tenemos movilización política y si el mundo no tiene una movilización política, porque además eso va a generar una injerencia directa sobre las elecciones. Nos va a decir qué está bien y qué no, va a crear un adversario que no solamente va a recaer sobre la política de drogas o sobre el Tren de Aragua o sobre Venezuela, sino sobre la izquierda, y va a generar una coerción política, geopolítica, para que suban las derechas a Latinoamérica. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme en los comentarios.